Buenas y bienvenido a Yo estaré siempre con vosotros, Catequesis y Andar por Casa, el podcast donde encontrarás material muy valioso para alimentar la fe de tus hijos y de toda la familia. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes para traerte consejos, tips e ideas para aplicar a nuestra cultura familiar cristiana, especialmente para fortalecer la fe de nuestros hijos. Nosotras somos Virginia y Hermana María. Y venimos desde el Secretariado de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Hoy es lunes 31 de mayo y vamos a hablar de... ¿Estás abierto a un cambio de vida? Recordad, la fe crece cuando se comparte. Mira, María, yo aquí, antes de meternos en el tema, te voy a poner el ejemplo que ponía una amiga siempre que hablaba de este tema. Y ella decía, mira, tú a lo mejor tienes un coche que está muy bien, que tiene sus 4 ruedas, lo puedes conducir, funciona, bueno, pues te lleva a donde lo necesitas y no da muchos problemas. Pero ¿qué pasaría si alguien llega aquí y te dice, ¿quieres este Ferrari que es mucho más grande, mucho más lujoso, mucho más potente que tu coche? ¿Y quién le diría que no, no? O sea, yo creo que un poco, si el cambio es a mejor, ¿quién podría decirle que no a ese cambio? Pregunto, lo dejo ahí. Bueno, pues aún somos capaces de decir que no, ¿eh? Es verdad que eso, ¿no? Que todo cambio a mejor, pues bienvenido sea, ¿no? Pero aún así puede surgir en nosotros la resistencia y a veces es porque tampoco tenemos muy claro que ese cambio realmente sea mejor, ¿no? Porque ¿y si me sube el seguro con el Ferrari? ¿Y si claro. tengo más dificultades para aparcar? Porque claro, es más grande y entonces tengo más dificultades para aparcar. Y además puede ser más atractivo para que le hagan un arañazo. Bueno, ya podemos, puestos así, podemos encontrar esas dificultades para acoger ese cambio. Pero bueno, este cambio del que estamos hablando nosotros sí que merece la pena, ¿no? Y entonces queremos animar a nuestros oyentes a escuchar este podcast pues con el corazón abierto a sentir una llamada a este cambio. Y quiero, bueno, hace referencia, o vamos a hacer referencia en este podcast al tema 27 de nuestro Catecismo Testigos del Señor, cuyo título es Llamados a la conversión. Y hay uno de los apartados que habla justo de esto, ¿no? De cómo cambia la vida de alguien que se ha convertido a Jesucristo. Es decir, ¿no? ¿Qué pasa en la vida de una persona que de repente, como leemos en Hechos que le pasó a Pablo, como los discípulos a su manera también experimentaron, y como es posible que cada uno de nosotros conozcamos personas que han tenido esa experiencia de encuentro con Jesucristo y ha cambiado, ¿no? Ha dado un giro su vida, de repente ya se sienten personas nuevas, ¿no? Y bueno, yo creo que es un tema muy bonito y apasionante, ¿no? Y también para disfrutarlo, ¿no? Porque quizá, bueno, a mí me pasa, Virginia, no sé a ti, ¿no? Pero a veces uno dice, bueno, esto de la conversión, pues es verdad que para el tiempo de Cuaresma está muy bien, ¿no? En momentos puntuales, bueno, mi vida pues tampoco, ¿no? Como bien dices, tengo 4 ruedas, es decir, mi vida funciona, voy a misa los domingos, hago mi oración con mi familia, vivo los mandamientos, ni mato ni robo, pues estamos muy bien situados. Y claro, nos podemos quedar ahí y decir, bueno, esto de la conversión es para otras personas que realmente necesitan un cambio drástico en su vida porque todo lo están haciendo mal, todo les está saliendo mal. Mira, es que tal cual lo cuentas me recuerda a la parábola del hijo pródigo, que hubo un hijo que se fue, pero hubo otro que se quedó. ¿Y cuál necesitaba la conversión? Claro, ¿cuál necesitaba la conversión? Pues los dos, ¿no? Efectivamente. 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 Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues sintamos más necesidad o menos necesidad de conversión, esta es una llamada también. Yo también me siento llamada al preparar este podcast a esta conversión, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra vida está llamada a vivir en plenitud ya aquí. Es verdad que esto no es lo definitivo, que estamos de paso, que somos peregrinos, no vagabundos, pero es verdad que ya tenemos una llamada. Entonces, el tema en el catecismo lo recoge
como en 7 pistas, ¿no? Como 7 pasos que se notan en las personas que han experimentado este encuentro con Jesucristo. Y si te parece, pues lo vamos comentando. Muy bien, pues venga, empieza. Bueno, pues lo primero que nos dice es, lo primero que nos invita es a ser discípulos. Es decir, Jesús ha venido a llamarnos a ser discípulos suyos. No solo creyentes, no solo cristianos, sino que conozcamos, que tengamos una experiencia de encuentro cercano con Él, que Él, eso, no es algo, sino que es alguien que nos invita, ¿no? Y entonces nos dice el texto del catecismo, ¿no? Los discípulos de Jesús se acogen a su enseñanza y a la gracia que nos une a Él. Es decir, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Cuando uno descubre que es amado por Dios? Cuando uno descubre que está invitado a ser discípulo, a ser íntimo, acoge la enseñanza, ¿no? Normalmente las personas que no han tenido esta experiencia de encuentro, pues no acogen la enseñanza de Jesús, ¿no? No acogen las líneas que marca la Iglesia, ¿no? Siguiendo lo que Jesús nos ha dicho por medio de su palabra, ¿no? Y entonces hay una rebeldía, hay un rechazo. En cambio, el discípulo es el que acoge, ¿no? Entonces, cuando una persona, y esto, ¿no? En los testimonios que he podido escuchar de personas que han vivido este de repente de Dios en su vida, ¿no? De eso, de criticar y de juzgar todo lo que les llegaba referente a Jesús, ¿no? Y de repente lo acoge y lo hacen suyo y se sienten que ahí está la luz para su vida, ¿no? Que ahí está la verdad, ¿no? Entonces, esta acogida a su enseñanza y a la gracia, ¿no? A la gracia de responder, ¿no? Porque en el diálogo con Dios siempre es gracia y libertad, ¿no? Dios que se da, Dios que se regala y la libertad del hombre que lo acoge o le da al pause y dice, bueno, ya viviré otro momento en el que a lo mejor te acojo tu gracia, ¿no? Entonces sería como el primer punto. El segundo, los discípulos de Jesús viven en unión íntima con Él, Señor y Salvador de todos los hombres, ¿no? Esta llamada a la intimidad con Jesús, ¿no? Eso, Él está tan deseoso de que le conozcamos, de que nos sintamos parte viva en Él, de que somos su cuerpo, que nos invita a esta intimidad, a esta unión, ¿no? Y esa unión es un compartir, ¿no? Es un estar penetrados de Jesús, ¿no? Y penetrar en Él y pertenecer a Él, ¿no? Y sentir y vivir todo esto. El tercer punto sería: los discípulos de Jesús viven en el amor mutuo, unidos a la gran familia que es la Iglesia y siguiendo el mandamiento nuevo. Claro, porque esto, cuando uno hace esta experiencia de conversión, no es algo que acreciente tu individualismo, ¿no? Y diga, bueno, pues ya está, yo me he encontrado con Jesús, yo vivo en esta intimidad, yo sigo su enseñanza, pero no tengo nada que ver con los demás, ¿no? Al contrario, ¿no? Cuando uno vive esta experiencia de encuentro, de conversión, se abre al amor mutuo, ¿no? Se abre a sentirse parte de la gran familia de la Iglesia, a sentir al otro como hermano, sea de la misma confesión religiosa o no, ¿no? Sino que se te ensancha, experimentas que se te ensancha el corazón y eso, ¿no? Y vives el mandamiento nuevo: amaos unos a otros como yo os he amado, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ese encuentro tumbativo con Jesús, siente que tiene que amar como Él ha sido amado, ¿no? Y esto es precioso, ¿no? Seguimos y dice que los discípulos de Jesús colaboran en el perfeccionamiento del mundo con su esfuerzo y trabajo. ¿No? Esto es también, ¿no? Cuando una persona ha vivido este encuentro y colabora, ¿no? Hace crecer el reino de Dios, ¿no? Esto no le dice, bueno, ya está, yo estoy preparándome para el reino de los cielos, así que aquí en la tierra no tengo nada que colaborar, no, sino que se siente implicado en colaborar en hacer crecer el reino de Dios en medio de nosotros, ¿no? Y todo lo que es esa participación en la creación y en colaborar en hacer este mundo nuevo, ¿no? Los discípulos de Jesús deben estar dispuestos a vivir despojados de todos los bienes de este mundo, ¿no?
bueno, cuando uno se encuentra con Jesús, ¿no? Como dice Pablo, todo lo estimo basura con tal de conocer a Cristo, ¿no? Uno, eso, ¿no? De repente, ¿no? A lo mejor lo que sentía un apego, ¿no? Y un que esto es para mí lo más importante, ¿no? Las actitudes, ¿no? Y los valores más importantes de mi vida, de repente uno tiene esta experiencia de encuentro y se le da la vuelta totalmente, ¿no? Y es capaz de vivir en ese despojo y de valorar mucho más. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Pues uno descubre la realidad de esta bienaventuranza. La penúltima nos dice el catecismo: los discípulos de Jesús deben aceptar la posibilidad de sufrir incomprensiones y persecuciones como seguidores del crucificado. Bueno, pues uno cuando hace este encuentro con Cristo, pues ciertamente, ¿no? Dar testimonio de su fe, de sus valores, de cómo ha cambiado su vida, pues hay veces, ¿no? Que uno, pues en el ambiente familiar, en el ambiente del trabajo, en el ambiente de los amigos, pues se dan las circunstancias en las que uno se siente perseguido, se siente atacado, se siente no acogido, no comprendido, sino tachado y etiquetado, que uno tiene que vivir, ¿no? Como parte de este seguimiento del crucificado. Y ya por último, los discípulos de Jesús saben que la salvación, cuyas primicias recibimos aquí en la tierra, alcanzará su plenitud de gozo en el cielo, ¿no? Pues sabemos, como decíamos al principio, que somos peregrinos, que estamos llamados a la vida del cielo, pero que ya estamos aquí, ¿no? Participando, ¿no? Eso, momentos de cielo que cada uno de nosotros podemos experimentar aquí en esta tierra, sabiendo que la plenitud llegará pues al final de los tiempos. Bueno, pues estas son las pinceladas que nos da nuestro catecismo y esta llamada a pedir el don. Yo creo que al final, ¿no? Cuando si alguno de nuestros oyentes dice, bueno, pues a mí me gustaría vivir esto, me gustaría experimentar esto, ¿no? Pues es disponerse sencillamente y decir: Señor, toca mi corazón, Señor, llama a mi puerta, y que yo sea capaz de abrirte, ¿no? Y responder a esta invitación a ser discípulo, a responder a la gracia, ya que con mi libertad pues puedo negarte, pero quiero acogerte, ¿no? Y seguro que Dios responde. Pues vamos a orar, María, también porque nuestros hijos, porque nuestras familias tengamos esta sed del discipulado de Jesús, de ser discípulos, ¿no? Yo tengo entendido que en la época de Jesús, allí los discípulos, o sea, allí no había escuelas, ¿no? Entonces la gente se formaba con pues, personas que eran más sabias que ellos, que eran maestros, y cada uno pues podía elegir sus maestros. Sin embargo, Jesús eligió a sus discípulos, Él nos elige, o sea, Él también nos elige ahora y nos elige para seguirle, para encontrarnos con Él y para que nuestra vida cambie. Entonces, pues que se note en nuestras familias, ¿no? Sí, yo creo que a la hora de vivir esto en familia, esta clave de conversión es que eso, una persona, un adulto que experimenta este encuentro, su vida cambia, ¿no? Y cambia los que tiene a su alrededor, ¿no? Y creo que es muy bonito eso, pues orar con los hijos, ¿no? Pedir el don de la fe, esas claves, ¿no? También a los padres, ¿no? Saber transmitir la fe a los hijos, ¿no? Creo que esto es un don que también tenemos que pedir, ¿no? Porque es verdad que, bueno, bien lo sabes tú, ¿no, Virginia, con tus 3 hijos, que aunque sean pequeños, pero cada uno responde a su manera, tiene su carácter, y entonces saber amar, ¿no? Y saber transmitir la fe según cada uno lo necesite, ¿no? O los padres que tienen hijos adolescentes, ¿no? Y que están viviendo, pues a lo mejor esos momentos de rebeldía, ¿no? Pues saber estar ahí, manteniendo, ¿no? La esperanza, sabiendo tener el tacto para decir la palabra oportuna en el momento oportuno, y mantener viva la llama de la fe en los hijos, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que pedir y que Dios está deseando concedernos, y ojalá, ¿no? Sepamos transmitirlo, ¿no? Las personas que de una manera u otra sentimos este deseo de conversión, pues que podamos transmitirlo a los que están a nuestro lado. Muy bien, María, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si tenéis dudas o comentarios, podéis escribirnos a evangelización@conferenciaepiscopal.es o dejar un comentario, y sabéis que podéis darle estrellitas o corazones, un dedito arriba a este episodio según la plataforma desde donde nos estéis escuchando, para que otros muchos papás puedan encontrar esta información tan interesante que compartimos con vosotros totalmente gratis. Un abrazo y hasta el próximo día. Adiós.